Soy el profesor José Arturo Barreto, residente en Caracas, Venezuela, asesor docente nacional e internacional en matemática, física, estadística, álgebra lineal, muchas materias técnicas. Tengo también asesores en MATLAB, en química. Quien requiera servicios en Venezuela puede comunicarse conmigo y lo haremos a distancia si no viven en Caracas o en manera presencial en Caracas. Esta es una aplicación de la ley de Coulomb para calcular una carga que equilibre otras cargas, equilibrio de cargas en una aplicación. O sea, equilibrio de cargas, una aplicación de la ley de Coulomb. Fuerza entre cargas. Aquí tenemos un cubo, cargas positivas en los vértices del cubo, todos los lados iguales de medida arista A, y una carga negativa en el centro. Todas estas cargas tratan de rechazarse las positivas entre sí, y para hacer el cálculo de las fuerzas, debemos tener en cuenta que estas cargas positivas, por ejemplo, si voy a utilizar esta carga para equilibrarla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la carga que está acá le produce una fuerza en esta dirección de repulsión, y esta carga acá, por ejemplo, la que está aquí, le produce una fuerza de repulsión hacia el sur, etcétera. Bien, esas cargas deben quedar equilibradas, es decir, que esta carga no debe moverse de acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las cargas positivas tratan de alejarla de ellas y la carga negativa trata de acercarla a ella. La suma de todas las fuerzas que producen las cargas positivas hacia ella de repulsión debe ser igual a la fuerza de atracción de la carga que está en el centro. El problema es que se pide calcular la carga negativa Q, que es la carga Q negativa, que es la que la atrae, que debe ser igual a la suma de las cargas de las fuerzas producidas por las cargas positivas que hay en los vértices. Ahora, es muy importante estas fórmulas, la ley de Coulomb, que dice que la fuerza es el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia por la constante K. Aquí lo que queremos nosotros es tratar de hallar la carga negativa en función de las cargas positivas. Pero para cada carga va a funcionar la ley de Coulomb en esta forma. Lo que sucede es que cuando el sistema está en equilibrio, la suma de todas las cargas proyectadas en cualquier eje debe dar cero. Debe dar cero. Y entonces, nosotros conociendo la fuerza que se ejercen estas cargas entre sí, que está dada por esta fórmula, y tomando cualquier dirección, o sea, un vector en cualquier dirección, cuando proyectemos esta carga sobre esta dirección, que puede ser uno de los ejes de coordenadas o lo que nosotros escojamos, hay que tomar la ley de Coulomb y multiplicar por el coseno del ángulo para hallar la proyección de la fuerza. La fuerza por el coseno del ángulo me da la fuerza en la dirección del eje. Esta fórmula es muy importante. El que quiera entender este video tiene que entender esta fórmula. Esta es la ley de Coulomb y esta es el coseno del ángulo sobre el cual se van a proyectar todas las fuerzas. Y esa es la situación. Calcular cosenos de ángulos de fuerzas con respecto a un eje, el eje que vamos a escoger. Bien, vamos a utilizar vectores en dimensión 3 porque el cubo está en dimensión 3, en R3. La distancia entre dos puntos en R3 está dada por esta fórmula. Diferencia de coordenadas al cuadrado, la sumatoria. Esta fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio, o su caso más particular en el plano, la debe conocer el que vaya a entender este video. Otra cosa interesante es que vamos a utilizar cálculo vectorial para calcular el coseno del ángulo entre dos vectores. Si yo tengo el vértice de un ángulo y dos extremos, este vector que se llama B, se calcula como la diferencia de las coordenadas, sus componentes son la diferencia de las coordenadas. Y este vector U, su componente son la diferencia de las coordenadas.
calcular vectores por diferencia de los extremos es algo que necesitamos del cálculo vectorial. Usted debe conocer elementos de cálculo vectorial para poder hacer esto. Este video a un profesor lo puede motivar a presentarlo a sus estudiantes, o un estudiante que conoce de cálculo vectorial puede entender este video. Si no, tiene que empezar a entender por qué para allá yo el vector u, que aparece con flecha acá como vector, tengo que restar las coordenadas de los extremos, el punto final menos el punto inicial, y b, el punto final menos el punto inicial. Otra cosa es que cuando yo hago un producto interno o producto punto, se multiplican las componentes una con una, es decir, esta componente de aquí se multiplica con esta componente de acá, y la de aquí con la de acá, y la de aquí con la de acá. Se llama el producto punto. Aquí está explicado el producto punto de U con B, ¿no? Se ha hecho las diferencias de coordenadas y luego se hace el producto punto. Y luego de que tenemos el producto punto, que debemos saber calcular el producto punto, nosotros tenemos los vectores, la distancia, lo que mide el vector, o lo que mide la fuerza, en este caso, o lo que mide el vector. El vector mide los cuadrados de las componentes sumados y con raíz cuadrada. Esto es una fórmula muy común para hallar la medida de un vector, o la distancia entre dos puntos, que es lo mismo, ¿ya? Y luego el coseno del ángulo por cálculo vectorial es el producto punto o producto interno dividido entre el producto de las normas. Es decir, este producto interno, que es la diferencia de coordenadas del primera coordenada por segunda diferencia de coordenadas, perdón, diferencia de coordenadas de U por primera diferencia de coordenadas de B, segunda diferencia de coordenadas de U por segunda diferencia de coordenadas de B, tercera, etcétera. Cambio en el eje X de U, cambio en el eje X de B, cambio en el eje Y de U, cambio en el eje Y de B, cambio en el eje Z de U, cambio en el eje Z de B, producto interno, producto punto, es la parte superior de la fórmula, y luego las distancias que hay que calcularlas, y al hacer la división se halla el coseno del ángulo teta. Bien, aquí tenemos una aplicación. Aquí está, vamos a hallar nosotros la distancia que hay, a calcular el ángulo que hay entre dos, que forma la diagonal de un rectángulo que yo quito aquí como ejemplo, con su base. Entonces, necesito el vector U, que es la diferencia de coordenadas de 5 y 1 y 1 y 1. Usted hace esta diferencia de coordenadas, aquí está en R2, o sea, la fórmula es más corta. El vector U es 4, 0. ¿Cómo tuvo el 4? Restando el 5 con el 1 y el 1 con el 1, y da el 4 y el 0. ¿Y cómo tuvo el vector B? Restando el 5 con el 1, que le da 4, y el 4 con el 1, que le da 3. Ahí tiene ya los dos vectores. Toma la fórmula que está acá, hace el producto interno, componente primera con componente primera de los vectores, y componente segunda en el eje Y con componente segunda, lo suma y le da el producto interno. En este caso me dio 16. Abajo tiene que calcular el módulo del vector, o cuánto mide el vector, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Como este es 4, me da 4 al cuadrado, 0 al cuadrado. Como este es 4, me da 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, saco las raíces, sumo, etcétera, etcétera, calculo. Este vector U mide 4 y este vector V mide 5. Ok. Y usando esta fórmula hallamos el coseno. El coseno da 16 sobre 20, que simplificado es 4 sobre 5. Y con una calculadora, 4 sobre 5 es 0,8. Y luego buscamos qué ángulo da coseno 0,8 y nos da 36 grados, 37 grados. Es natural porque si esto fuera un cuadrado, aquí habría 45 grados. Y resulta que da 36 grados porque es un rectángulo, es como aplanado. Entonces, mira esta fórmula para calcular el coseno de un ángulo formado por dos vectores, conocidos los extremos de cada vector. Y claro, además de eso, están anclados en el mismo punto, en el 1, 1, en este caso, ¿no? Y es lo que va a pasar en nuestro ejemplo. Nosotros vamos a aplicar la ley de Coulomb, que es
tomamos las dos cargas, utilizamos la ley de Coulomb, calculamos la fuerza con la ley de Coulomb y luego la proyectamos sobre el eje que nos convenga, multiplicando por el coseno. Este coseno va a ser calculado con la fórmula que aparece aquí. O sea, puro cálculo vectorial en el espacio. Vamos a nuestro problema. Tenemos nosotros un cubo con cargas Q en cada extremo, en cada vértice, positivas, y una carga Q negativa a mitad de camino en el puro centro del cubo. Es de anotar que esta es una especie de diagonal, la diagonal del cubo, una de las diagonales del cubo, y el puro centro del cubo está en la mitad de esa diagonal, que eso nos va a servir mucho. Ahora, ¿qué necesitamos conocer nosotros? Aquí hay cargas que se van a repeler, que son cargas positivas, y por lo tanto necesitamos conocer este vector. Y aquí calculamos con la ley de Coulomb la fuerza de repulsión de estas dos cargas. Ahora, dijimos que íbamos a proyectar sobre el eje que quisiéramos. Pues bien, nuestra decisión es utilizar como eje nada menos que la diagonal sobre la cual está la carga negativa. Es decir, que nos van a interesar varios ángulos, porque en esta fórmula, recuerde que en esta fórmula aparecen el coseno del ángulo, siempre, del ángulo que forma la fuerza con el eje sobre el cual se va a proyectar. En este caso nos va a interesar, por ejemplo, para esta fuerza de repulsión, el vector está dibujado de esta forma, pero si esta es Q positiva, y esta es Q positiva, ¿sí? Entonces, la fuerza que recibe esta respecto de aquella está en este sentido. O sea, la fuerza que recibe 2 de 1 está en este sentido, pero la fuerza que recibe 1 de 2 está en el sentido contrario. Y yo escogí en este caso estudiar la fuerza de repulsión que le causa 2 a 1. Parece que las cosas están al revés, pero no importa. La fuerza que hay entre este punto y este punto pues de repulsión es la misma que hay entre el 2 y el 1 que entre el 1 y el 2. Solamente que de 1 a 2 la fuerza de repulsión que sufre la segunda carga va para allá, y si estoy mirándola al revés, la fuerza de repulsión va para acá, para esta carga. Pero el módulo de esa carga siempre me va a dar, siguiendo la ley de Coulomb, siempre me va a dar, vamos a cambiar de lámina, el módulo de esa carga siempre me va a dar esta fórmula. Entonces no importa que la calcule yo como un módulo de aquí para allá o de allá para acá. Luego cuando las aplique tengo que darme cuenta hacia dónde van todas las fuerzas. Ok, entonces, yo necesito calcular algunos cosenos. Aquí hay dos cargas, me va a interesar a mí el coseno. Me va a interesar a mí el coseno del ángulo que forma este vector con aquel. Este es un lado, este es una arista del cubo y esta es la diagonal, porque todo lo va a proyectar sobre la diagonal. Al mismo tiempo, me va a interesar el ángulo que forma, aquí hay otra fuerza de repulsión entre estas dos cargas positivas, y me va a interesar entonces el ángulo que forma este con ese. ¿Ya? Y me va a interesar muchos ángulos. Ahora, quiero hacer notar algo. Hay ángulos con respecto de la diagonal que son similares. Mire, todos los que están en cara, si me intereso yo por esta carga que está aquí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a interesar respecto de esta carga que está aquí. Entonces, vamos a ver si puedo dibujar. Un momento que mi herramienta de dibujo se me está trancando. Ahora sí. Si yo quiero interesarme por esta carga que está ejerciendo fuerzas respecto de esta, y todas las quiero proyectar sobre este eje,
tanto esta carga que está aquí, este es una arista de esta cara, este ángulo va a ser igual que el que hace esta de esta cara, y lo mismo todas las que están sobre las caras. Por ejemplo, aquí hay una fuerza abajo y su ángulo con esta diagonal es igual es el mismo. Hay tres ángulos aquí con la diagonal iguales. Esos tres van a aparecer en la fórmula. Como ustedes van a ver, van a aparecer en la fórmula como tres sumandos iguales, que van a estar acá. En esta fórmula, aquí, aparece un 3, que son tres sumandos iguales, y luego van a aparecer otros tres sumandos iguales, que corresponden a las fuerzas de repulsión que tienen las otras cargas que no están en caras cercanas a esta. Por ejemplo, las que no están en caras cercanas a esta son, fíjate, la 1,2, la 1,5 y la 1,4 son de cierta naturaleza respecto de la diagonal. El ángulo es el mismo y lo vamos a calcular. Pero luego, la fuerza 1,3, por ejemplo, que está sobre una diagonal de la cara y no sobre una arista, va a formar este ángulo aquí. Pero esta otra fuerza que nos interesa por estar sobre la diagonal de otra cara, que va a formar un ángulo aquí, resulta que estos ángulos van a dar iguales. Es geometría. Y la otra fuerza que está en la diagonal de una cara sería esta que no le he dibujado. Esta de aquí, esta fuerza que viene por aquí, está en la diagonal de esta cara y va a tener un ángulo parecido con la diagonal del centro. Hay otras tres iguales. Tiene que mirar la parte geométrica del problema. Ok, vamos a hacer los cálculos. Por ejemplo, el coseno del ángulo, que no me interesan los ángulos sino los cosenos. El coseno del ángulo 317, el coseno del ángulo 317 se va a calcular haciendo diferencias de coordenadas. 0 menos a, aquí aparece, a menos 0 aparece, 0 menos 0 aparece. Este es el vector u. Este es este vector u. Ahora vengo acá y quiero ver el vector que es la diagonal, sobre el cual se va a proyectar la fuerza que está acá, u. El vector v, que va de 1 a 7. Estoy viendo 317, ¿no? Estoy viendo 317, estoy viendo es este, 317. 0 menos a menos 0, 0 menos 0. Este es el lado 1, 3. Y el 1, 7 es 0 menos a menos 0 y a menos 0. Y me da menos a 0 menos a. Ahora continúo, ya tengo los dos vectores, aquí se va a hacer el producto interno o producto punto, que va a dar estos productos que es menos a por menos a por a, sumados 0 por a, y va a terminar en esta expresión que está aquí, 2a cuadrado, este es el producto punto de los vectores u y b, y tengo que calcular las normas. El vector u, que es el vector 1, 3, tiene componentes, ya lo dijimos que los componentes eran menos a 0, y el vector b es menos a. Luego, cuando voy a dar el módulo del vector menos a 0, me da el cuadrado de su primera componente más el cuadrado de la segunda, la tercera da 0, y luego aquí da el cuadrado de la primera componente, el cuadrado de la segunda, el cuadrado de la tercera. A la final, este vector que tiene en la x menos a y en la y en la z0, termina teniendo módulo lo que está aquí, que termina siendo, esto es a raíz de 2, y esto es a raíz de 3, porque aquí hay
3 veces a cuadrado sumado. Y aquí hay 2 veces a cuadrado. Y cuando le saquen las raíces, va a quedar una al salir de la raíz, otro al salir de la raíz, da 1 a cuadrado, y raíz de 2 por raíz de 3 me da raíz de 6. Haga los cálculos con cuidado, pare aquí su video y verá que esto le da 2 sobre raíz de 6 y termina siendo raíz de 6 sobre 3 racionalizando. Este es el coseno del ángulo que forman 1, 3 con la diagonal y 1, 6 por simetría, porque 1, 3 está sobre la diagonal de una cara, ¿ya? Y 1, 6 que no está dibujada está sobre la diagonal de esta cara, y tiene el mismo ángulo, con la diagonal del cubo. Y 1, 8 que está sobre la diagonal de esta cara, también tiene el mismo ángulo, no hay que repetir los cálculos. Todos tienen como coseno raíz de 6 sobre 3. Con una calculadora yo encontré que daba más o menos 35 grados, 35,26 grados. No es interesante porque la fórmula no pide el ángulo, sino el coseno del ángulo. Ahora, todas las cargas están en los vértices. Estoy estudiando qué fuerza recibe esta carga de las otras cargas que están en los vértices. Son las fuerzas de repulsión sobre esta carga. Y he calculado los cosenos de los ángulos. A esa fuerza de repulsión hay que proyectarla sobre la diagonal. Por eso necesito este coseno. Y la diagonal es donde está la carga que se está colocando en el centro de la diagonal del cubo. Todas se van a proyectar sobre ese eje. Y por lo tanto necesito esos cosenos que son los que he calculado aquí. Pero hay otras fuerzas que no están sobre las diagonales de las caras, sino las que están sobre las puras aristas, que actúan sobre Q. La 1, 2, que realmente es 2, 1 hacia acá. La 1, 5, que está también en una arista, y la 1, 4. Y ya tengo 6 fuerzas para hallar el ángulo que forma 1, 2 con la diagonal 1, 7, que es el otro ángulo de las otras 3 que están sobre las aristas, que están cercanas a la carga que esté en 1. Voy a proceder de la misma manera. Recuerde que voy a hacer el producto de K por Q. Bueno, esto es la fuerza de atracción de la carga del centro del cubo con la que estoy estudiando en el vértice 1. Pero cuando sea fuerza de repulsión con las cargas positivas, en lugar de aparecer aquí Q, Q grande, que es la carga que está en el centro del cubo, aparece Q y va a quedar Q cuadrado. Q minúscula cuadrado, porque las positivas todas son Q minúscula. Es para recordarles que siempre tengo que tener la ley de Coulomb, las cargas y el coseno del ángulo sobre el cual se está proyectando todo. Es el eje en el cual se van a sumar todas las fuerzas para que den cero, para que se mantenga el equilibrio por la ley de Newton. Ahora, vamos a ver ahora cuánto mide. Voy a hablar ahora de las fuerzas. Estas fuerzas, por ejemplo, hacia la carga que está en 1 de la fuerza 2, tengo que tener la distancia entre las fuerzas para aplicar la ley de Coulomb. Entonces aquí me da, fíjese, esto mide a raíz de 2. La distancia entre 1 y 3. Esta es la distancia entre 1 y 3, da a raíz de 2. Yo calculé los cosenos. Ahora quiero calcular las distancias. Ya tengo los cosenos. Los cosenos que forma esta fuerza, los cosenos que forma esta fuerza, ¿sí? Que forma esta fuerza con esta. Ya tengo el coseno. Todo se va a proyectar sobre esta, sobre la diagonal. Ya tengo el coseno. Ahora necesito saber la real fuerza de repulsión que hay aquí, que será Q cuadrado por la constante K sobre la distancia al cuadrado. Pero necesito la distancia al cuadrado. Ah, pero la distancia mide, aquí hay esto es Pitágoras, porque esto es, a pesar de que no parece, este es un ángulo recto, y entonces por Pitágoras da a al cuadrado más al cuadrado raíz de, esta es una diagonal, y se hace la fórmula algebraica y me da a raíz de 2. Entonces, la distancia de 1 a 3 mide a raíz de 2. Y la distancia de 1 a 7, que es la distancia o lo que mide la diagonal, ¿no? La diagonal, por una especie de Pitágoras
o cálculo vectorial, porque por aquí hay a cuadrado y por aquí hay otro a cuadrado. Entonces la distancia de 1 a 7 da 3 sumas de a cuadrados en dimensión 3 y la raíz cuadrada. Esto por supuesto da la raíz de 3 a cuadrado, que al salir el radical y al cuadrado me queda la a y me queda la raíz de 3 allí, que es lo que aparece aquí. Entonces, además de los cosenos que yo ya calculé, con la diagonal de todas las fuerzas que repelen a la fuerza a Q1, a la primera carga, tengo las distancias de las fuerzas hasta la carga. Estas que están en esta, por ejemplo, esta distancia me da a raíz de 2. Esta me da a raíz de 2. Porque esta me da a. Esta me da a. Esta de aquí a acá me da a. Con respecto de 1, esto aquí hay a. Aquí hay a. Aquí hay a. Pero esta distancia de acá, acá es a raíz de 2. O raíz de 2a. Y la distancia de esta fuerza positiva que está repeliendo a esta es raíz de 3a. Mírenla acá. O a raíz de 3. ¿Qué es lo que pasa? Que si de aquí, de este vértice a este vértice, hay a raíz de 3, concluimos que aquí esto mide nada menos que la mitad. Esto mide la mitad. O sea, a raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo todas las distancias. Todas las cargas que están actuando sobre esta, las positivas, algunas están a distancia a, las que están sobre las caras cuyo vértice es 1. Todas están a distancia a. Pero estas que están sobre esta diagonal están a distancia raíz de 2a. Lo mismo que esta que está acá, que está sobre una diagonal, estará a la misma distancia raíz de 2a. O sea, que tanto los cosenos de 3 de ellas coinciden, como las distancias de 3 de ellas coinciden en grupos de 3. Lo mismo que nos pasó con los cosenos. Entonces, ahora, la única fuerza que son realmente distintas es la distancia de 1 a 7, la distancia más larga, ¿no? Que mide a raíz de 3. Y la distancia de la carga negativa a la carga positiva es a raíz de 3 sobre 2. Este video hay que verlo quizás más de una vez. O saber algo de cálculo vectorial, o tener idea del problema que estamos resolviendo. No es una papita, pero por eso me llamó la atención. Cambiamos de lámina. Y ahora tenemos otra vez el problema, digamos, pintado, donde tenemos nosotros la fuerza de repulsión, ¿no? Fíjese que 1, 2, a esta carga que está en 1, 1, 2, 1, 4 y 1, 5, están todas a la misma distancia, las cargas de 1, están a la misma distancia, y su coseno es lo que yo calculé, que resultó ser el coseno de 54 grados, 54,74 grados. En algún lugar yo calculé ese coseno. Fue el primer cálculo que hice, ¿no? Pero no importa que fuera 54,74, es raíz de 3 sobre 3. Y luego aparecen, y por sus distancias que son a, aquí aparece a cuadrado en la ley de Coulomb, y como son 3 con el mismo coseno, se suman de esta manera. Luego viene la que está en la distancia raíz de 2a de esta carga. La que está sobre esta diagonal es una. Todas las que están sobre las diagonales. La que está sobre esta diagonal que hoy estoy teóricamente dibujando tiene la misma distancia raíz de 2a. Todas las que están sobre las diagonales. Y la que está sobre esta diagonal tiene la misma distancia raíz de 2a. Y el coseno con el eje que pasa por la diagonal del cubo, donde está la carga negativa, donde estoy proyectando todo, es el mismo, y por eso da un 3. Ahora, hay otra carga de repulsión, que es la que hace la fuerza que esté en 7 a la que esté en 1.
Ahí la distancia no es raíz de 2a, recuerde que me dio raíz de 3a al cuadrado, pero me aparece de todos modos el q cuadrado porque todas son cargas de la misma, del mismo signo, positivas, y del mismo valor. Hasta ahora no he hecho intervenir la carga negativa, pero las cargas de repulsión sobre esta carga positiva, 1, sumadas dan todo esto. Ahora, haciéndole una aritmética a esa fórmula y colocando en lugar del coseno 54/74, que no me interesa, que es raíz de 3 sobre 3. Mire qué curioso los cosenos. Hay uno que da raíz de 3 sobre 3 para 3 cargas y el otro que da raíz de 6 sobre 3 para 3 cargas. Tan parecidos los números. Aquí están la ley de Coulomb, las distancias al vértice 1 de los vértices que están próximos a él. Son 3 cargas que están sobre caras cuyo vértice está precisamente en 1. Y esta es la distancia, perdón, este es el coseno del ángulo que forman con el eje que pasa por el puro centro donde está la carga negativa, sobre el cual todo se está proyectando. Esa componente de esas fuerzas, de esa suma de fuerzas, va a dar todo esto. Ahora, haciendo un poco de álgebra, sacando factor común, aquí saqué el 3, saqué el raíz de 3 y el 3 raíz de 3 sobre 3, 3 raíz de 6 sobre 6 y 1 sobre 3. ¿Qué hice? Saqué al lado derecho lo que es constante y común aquí, kq cuadrado sobre a cuadrado. Los 3 sumandos se volvieron, digamos, 3 sumandos, pero con este producto afuera, y aparece a cuadrado. Aquí tengo ya calculada la fuerza de repulsión de todas las cargas positivas en los vértices a la carga en el vértice 1. Lo están tratando de sacar del cubo. ¿Quién no la deja salir del cubo? La carga negativa que le está trayendo. Es la carga que vamos a calcular. Pero recuérdese que todo lo proyectamos nosotros sobre el eje que está en la diagonal del cubo, donde está la carga negativa. ¿Qué significa? Que en esta fórmula de Coulomb, aquí no aparecen cosenos. Aquí aparecen cosenos porque estas fuerzas, o sea, aparece el raíz de 3 sobre 3 y el raíz de 6 sobre 3, porque estas fuerzas que están acá de repulsión no están sobre el eje de la diagonal del cubo, donde está la carga negativa. Por eso aparece un coseno. Y otros cosenos. Pero, por ejemplo, este kq cuadrado 3a cuadrado es la fuerza de repulsión de la carga que está en 7 a la carga que está en 1. Y aquí no hay coseno porque está sobre el mismo eje donde el cual estoy proyectando. Lo cual está pasando lo mismo a la carga negativa. Está sobre el eje sobre el cual estoy proyectando yo todas las fuerzas de repulsión. Y por lo tanto ahí no hay coseno. Porque es un ángulo 0 grados que el coseno de 0 grados es 1. Aparece la pura ley de Coulomb, pero la distancia es raíz de 3 sobre 2a, que era la mitad de todo esto, y por lo tanto el cuadrado nos da lo que aparece aquí, 3a cuadrado. ¿Ya? Y un 4. Bueno, en realidad el 4 que aparece aquí es el cuadrado de este 2. Usted tiene que mirar, por favor, la aritmética. 2 al cuadrado da 4 y aparece acá. El cuadrado de raíz cúbica es el 3. El a cuadrado es culpa de esta a que está aquí al cuadrado. Y el kq que está allá es todo aquello. Estas son las fuerzas de atracción que le hace la carga q en el centro del cubo a la carga positiva que está acá. Para que eso esté en equilibrio, esas cargas de repulsión, esta suma, de ese lugar a la carga de atracción, esta expresión, y nos sale una especie, por lo tanto, de ecuación, donde aquí aparece la carga de atracción entre la carga negativa en el centro del cubo y la carga positiva en el vértice 1, y aquí está la suma de todas las fuerzas de repulsión, está aquí, y entonces vamos a revisar que no tengamos aquí algún problema. No, aquí afortunadamente estaba bien. ¿Ok? Entonces, debe haber una igualdad. Ahora es un asunto de despejar. Despeje con cuidado y encuentra
y simplifique y haga operaciones algebraicas. Tome esto en un papel, porque usted quiere saber cuál es la relación entre la Q negativa que está en el centro del cubo y las Q positivas que están en los vértices. Y le resulta esta formulita. 2,6 o algo así. Hágalo con una calculadora. Yo no usé calculadora, sino pura álgebra, pura aritmética, para que me diera exacto, ¿no? Esta es la respuesta a cuál es el valor de la carga que tiene que estar en el centro comparada con las cargas que hay en los vértices para que ese sistema se mantenga en equilibrio. Les habló el profesor José Arturo Barreto, máster de la Universidad de Texas en Austin, Texas, en matemática, por lo tanto aprendí mucha física y me gusta la física, estadística, todos los temas que yo enseño, los pueden verificar con mis publicidades, de manera presencial en Caracas, a distancia en toda Venezuela, utilizo Google Hangouts. Este es mi correo, josearturobarreto@gmail.com, quien quiera me escribe allí. Este es mi teléfono WhatsApp, 0424-170-0032. Quien vaya a hacer WhatsApp del exterior, tiene que poner el código de Venezuela, que nada menos que el código de Venezuela es el código 58. O sea que tiene que poner, desde el exterior tiene que poner más 58, quita el 0 y le queda 424, 170, 0032. O sea que del exterior quita este 0 y pone el código del país. Y ese es el WhatsApp. Muy bien. Aquí de nuevo, les recuerdo que hago educación a distancia, mi correo electrónico de nuevo y mi teléfono WhatsApp. Twitter @asesordocente. Quien necesite datos míos y no pueda comunicarse desde el extranjero, tuitee a @asesordocente. Utilizo Google Hangouts. Mis Hangouts se ven en mi página web que llama miprofe.com.be. Esta es la ubicación del sitio donde atiendo ahora, en la Academia del Bosque, en Chacaíto. Si quiere ver el plano de Google de esta zona, aquí está la Academia del Bosque en toda esta esquina. Esta es la avenida Francisco Solano y esta es la avenida principal del Bosque. Por acá está el metro, este es el edificio donde está Beco, y por acá sale uno del metro de Chacaíto, y alcanza a ver a la izquierda el edificio Royal Palace, pero si no lo ve, va subiendo como quien va para el Ávila o a la Libertador, y en toda esta esquina encuentran la Hertz y pasa a la calle. Aquí está el edificio El Bosque, donde está la Academia del Bosque. Aquí está la Torre Credicar. Aquí está un sitio muy conocido que es el Centro Contable. Y por acá la Universidad Humboldt. Ya más arriba la Libertador. Soy autor de un texto de álgebra lineal que se encuentra gratuito en la web. Y aquí mis teléfonos. El único WhatsApp es el 0424. Los otros son comunes y corrientes. Bien, he terminado mi tema de cálculo de equilibrio de cargas, una aplicación de la ley de Coulomb. Muchas gracias.